Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios. Y quiero compartirles una escritura que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y allí dice así la palabra de nuestro Dios. Pon atención, querido amigo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bien, allí dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Sí, Juan el Bautista fue el que pronunció estas palabras, el que venía preparando el camino del gran rey, que estaba profetizado que vendría en Isaías capítulo 40 y en Malaquías capítulo 3, y que Juan el Bautista venía preparándole su camino. Y Juan no le conocía, pero cuando vio al Señor, dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Lo vio como el Cordero que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Juan no le conocía porque dijo: yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar, él me dijo: sobre quien vieras el Espíritu Santo descender sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y él dio testimonio que este era el Hijo de Dios. Pero lo que me trae la atención es que Juan el Bautista sabía que el que venía era el Rey de Israel, que el que venía era el Mesías prometido al pueblo judío. Sin embargo, lo primero que él dijo, y como lo vio, fue como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo primero que dijo de él fue: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo vio como el Cordero que iba a ser inmolado por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz iba a ser sobre él, que él iba a ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, conforme a la profecía de Isaías capítulo 53. Y lo primero que dijo el Señor fue: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo proclamó como rey ahí, dijo el Cordero. Es que antes de que el Señor venga a nuestra vida como rey, lo tenemos que ver como el Cordero, el que lleva nuestra culpa, el que lleva nuestro pecado. El Cordero es nuestro sustituto, como el Cordero de Pascual, cuando cayeron las plagas sobre Egipto, que Dios iba a traer la muerte de los primogénitos, el último juicio sobre la tierra de Egipto, sobre Faraón y sobre todos los egipcios. Y Dios le dijo a Moisés que sacrificara a cada familia un cordero, y que tomaran la sangre y la aplicaran en los postes y en los dinteles de la puerta, que aplicaran la sangre del cordero, que
que él iba a pasar esa noche sobre la tierra de Egipto, y donde viera la sangre no habría mortandad, no habría muerte. Y la sangre os será por señal, y veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre los libró del juicio, y desde ahí empezaron a celebrar la Pascua. Cada año Dios les estableció la Pascua para que recordaran el día que Dios entró a la tierra de Egipto y que los pasó por encima, y el juicio no cayó sobre sus casas. En inglés se llama Passover, lo que se llama aquí la Pascua, que significa pasar por encima. Dios, donde vio la sangre, pasó por encima y no tocó la casa donde la sangre del Cordero estaba aplicada. La sangre de la expiación. La Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión, hablando del perdón de los pecados. Cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, que iban hacia el monte de Dios, que Dios lo llamó al monte Abraham a que le ofreciera su hijo en holocausto, pero Dios no le iba a permitir hacer eso, solo estaba probando el corazón de Abraham. Lo puso a prueba a ver si lo amaba y si le obedecía. Pero cuando iban en el camino, Isaac le dice a Abraham: Padre, aquí está la leña y aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Isaac sabía que iban a ofrecer holocausto a Dios, y él pregunta: ¿dónde está el cordero? Bien sabemos la historia que Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero. Esto era una profecía. Él, sin saber, dijo: Dios se proveerá de cordero. Hablando de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario, Dios se iba a proveer él mismo de el cordero. Dios no le dejó sacrificar a Abraham su hijo, y él miró y allí estaba un cordero enlazado allá en un arbusto o enredado, y Dios le proveyó el cordero a Abraham para que lo sacrificara en vez de Isaac. Pero esto era algo que Dios estaba mostrándole de lo que él iba a hacer, a entregar a su hijo por nosotros. ¿Dónde está el cordero?, dijo Isaac. Bien, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí venía el Cordero. Ahí venía el Cordero que iba a ser molido por nuestras rebeliones, que iba a llevar el castigo de nuestra paz, que iba a ser molido por nuestras transgresiones, que iba a llevar la rebelión de su pueblo, la iniquidad de su pueblo. Pedro luego escribiría en 1 de Pedro 3:18: el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Pablo luego escribiría, después de que Cristo murió en la cruz del Calvario: porque nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado por nosotros. El Cordero que llevó nuestra culpa, porque Dios no podía pasar por alto el pecado del hombre. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha, y Cristo vino primero como Cordero para llevar el pecado de su pueblo, para llevar el pecado de los que le siguieran a él, para llevar el pecado de sus ovejas. Vino primero como Cordero
a ser molido por nuestras transgresiones. Me recuerda la historia por allá en Europa de que estaban edificando una iglesia y alguien estaba haciendo allá, trabajando en la torre, en la cúspide, y se cayó de la torre y fue a dar allá abajo, y el compañero bajó apresuradamente creyendo que su amigo se había matado. Cuando llegó abajo, ¿qué había pasado? Estaba vivo. ¿Y qué era lo que había pasado? En el momento que el hombre cayó, estaba pasando un rebaño de ovejas debajo de la iglesia. Y el hombre cayó sobre un cordero y lo aplastó, pero él vivió. Bien, ese cordero que fue molido por nuestras rebeliones fue Jesucristo. Y Juan el Bautista lo vio. Lo primero que vio de él, se le abrieron los ojos. Es que tenemos que ver a Cristo primeramente como el cordero molido por nuestras rebeliones, el que llevó nuestra culpa, el que llevó nuestra transgresión, para ser limpiado en su sangre, que es lo que quita y hace expiación por el pecado. Lo tenemos que ver primero como lo vio Juan el Bautista. Juan el Bautista lo vio como cordero. Sus ojos se le abrieron. Él tiene que venir a nuestra vida primero como cordero para ser nuestro rey. Porque si Él no es nuestro cordero, no puede ser nuestro rey. Ni podemos entrar en su reino. Primero lo tenemos que recibir como ese cordero que fue sacrificado por nuestros pecados y que su sangre nos limpia de todo pecado. Primera Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hebreos 9:22, sin sangre no hay remisión de pecados. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hablando de Cristo, redención por su sangre, por la sangre del Cordero. Tenemos redención, esto significa rescate. Rescate del juicio eterno. Rescate del infierno. Rescate de las tinieblas. Rescate del dominio del pecado. A través de su sangre tenemos redención. Redención por su sangre. Apocalipsis 12:11 dice: estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero nos hace más que vencedores. Nos hace vencer, porque a través de la sangre vencemos las tinieblas. A través de la sangre aplicada a nuestra vida, Dios empieza a transformarnos y nos volvemos más que vencedores, porque nuestro pecado es quitado. Tenemos acceso a Dios y Él nos imparte vida. Vida de entre los muertos. Nos da de su Espíritu para que tengamos poderes de este mundo para vivir para Él. Pero la sangre del Cordero tiene que ser primero aplicada a nuestra vida. La sangre de Cristo. En Apocalipsis 1:5 dice una exclamación: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hablando de Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 7:14, hay una multitud que ha salido de la gran tribulación, esa que va a venir pronto. Y Juan ve esta gran multitud y dice: ¿quiénes son estos? Y la respuesta que se le da es: estos son los que que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, han quitado las manchas del pecado de sus vidas a través de la sangre. Es la sangre del pacto eterno. Jesucristo dijo cuando celebró la última cena: esto es mi sangre del nuevo pacto derramada por vosotros para la remisión de los pecados. La sangre del nuevo pacto. A través de la sangre entramos en un nuevo pacto con Dios. Un pacto que Dios es nuestro Padre y somos adoptados hijos de Dios a través de la sangre de Cristo. La sangre hace remisión, nos limpia para poder entrar al reino de Dios. Por eso, para que Él pueda ser rey en nuestra vida y que para que podamos entrar en su reino, tenemos que primero verlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo vio Juan el Bautista. Él hubiera dicho: he aquí el rey de Israel, pero él no dijo, apenas lo vio, no dijo: he aquí el rey de Israel, el Mesías prometido. Él lo primero que dijo fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque eso es lo más necesario para nuestra vida, verlo como el Cordero inmolado por nosotros, para que Él pueda ser nuestro Rey y para que podamos entrar en su reino. Porque si Cristo va a ser nuestro Rey, primero tenemos que ser limpiados en la sangre del Cordero. Primero somos limpiados y luego sí, Él será nuestro Rey y Él nos dirá: bienvenido a mi reino. Primero hay que ser limpiados. Primero hay que verlo como el Cordero inmolado por nosotros. O sea, como nuestro sustituto, el que llevó nuestra carga, el que llevó el juicio por nosotros, el que llevó nuestra transgresión, nuestras rebeliones, nuestro pecado, nuestra maldad. Si tú no lo has visto como Cordero, tienes que venir a Él como el Cordero que murió por ti en la cruz del Calvario, como el que entregó su vida por ti. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice que Él nos ganó por su sangre. Por su sangre fue que ganó a su iglesia. La rescató del poder del diablo, del poder de las tinieblas. Nos dio una herencia eterna. Nos dio esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección, de ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos dio una esperanza de entrar en esa gloria de venidera que se ha de manifestar. Y yo te pregunto, ¿ya lo has visto como el Cordero de Dios que quita tu pecado? Que el que fue entregado por ti en la cruz del Calvario, porque Dios no hace acepción de personas. Él también murió por ti. Él fue el Cordero entregado por ti, por tu pecado y por tu rebelión. Pero ahora tú tienes que venir a Él arrepentido. Para que esa sangre se aplique a tu vida, tienes que obedecer a la fe, venir a Él con un corazón queriendo cambiar, queriendo abandonar las tinieblas. Pedro luego escribiría en primera de Pedro 1:2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero digo, para obedecer. ¿A obedecer qué? A la fe. Y obedecer a la fe es obedecer a Cristo. Él es el buen pastor, el Cordero inmolado por nosotros. Pero Él te llama a salir de las tinieblas. Él te llama a ser de Él, pertenencia de Él. Pero tú tienes que obedecer, levantarte e ir en pos de Cristo.
tomar tu cruz y seguirle, y Él va a transformarte, Él te va a perdonar, Él te va a introducir en su reino, Él te va a dar esperanza, Él va a derramar sobre ti gracia sobre gracia, para hacerte más que vencedor, para que tú puedas andar con Él en este mundo, en victoria, no abatido por el pecado, que tú te puedas levantar del hoyo de la corrupción, que tú te puedas levantar del pecado y caminar con Dios en este mundo, pero tienes que ver a Él como el Cordero inmolado por ti. Juan el Bautista, un hombre tremendo de Dios, lo vio primero como el Cordero, porque es lo que necesitamos todos, verlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a hacer una oración de fe y una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su precioso Salvador. Apocalipsis 21:27 dice, hablando del reino de Dios, no entrará, hablando de la ciudad santa, la ciudad celestial, que Él ha preparado para los que le aman. Dice allí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación o mentira, sino los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sabe quiénes son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero? Los que le han visto como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y lo han seguido. Gloria a Dios. Y se han levantado para seguirle en fe en este mundo. Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Sabe quiénes entran por las puertas de la ciudad celestial? Los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Tienes que pedir limpieza por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero inmolado por nosotros. Bien, si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro. El Señor está aquí. Él quiere tomar tu vida. Él quiere lavarte en su sangre. Amén. Él quiere darte esperanza y vida eterna. Pero tú le tienes que recibir como el Cordero que murió por ti. El Cordero enviado del Padre para salvarte, para darte esperanza y vida eterna. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Romanos 10 dice, con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo bueno, a través de la sangre de Cristo somos librados del fuego eterno, de la condenación del infierno, y se nos abre la puerta al reino de Dios. Pero hay que ser lavados en la sangre del Cordero. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Te voy a guiar en esa oración de entrega, pero se la vas a estar diciendo al Señor. Abre tu boca, clama a Él y Él escribirá hoy tu nombre en el libro de la vida. Dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios Santo, que tú eres el Hijo del Dios Santo, el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del en Calvario la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos Creo que resucitaste triunfante de entre los y muertos que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Yo quiero
ser una de tus ovejas. Yo quiero ser una de tus ovejas. Yo quiero seguirte en este mundo. Yo quiero seguirte en este mundo. Quiero abandonar el pecado. Quiero abandonar el pecado. Quiero ser tuyo. Quiero ser tuyo. Por eso te abro mi corazón Por eso te abro mi corazón. y te recibo en mi vida Te recibo en mi vida como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios, como mi Dios, como mi Salvador, como mi Salvador, como el Cordero de Dios como el Cordero de Dios que quita el pecado del que mundo. quita el pecado del mundo. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa de sangre todo pecado de todo pecado. y perdóname, Señor, Y perdóname, Señor, todas mis transgresiones todas mis transgresiones. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida y salva mi y alma. salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las que tinieblas estén operando en mi que vida, estén operando en mi vida. y someto hoy mi vida Y someto hoy mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu y Santo. cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Saca lo malo Saca lo malo. y pon tu Espíritu dentro de él Pon tu Espíritu dentro de mí. y dame una nueva Y dame vida. una nueva vida. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme esperanza para darme esperanza, y para darme tu salvación, para darme tu salvación, el perdón de mis el pecados perdón de mis pecados y la vida y la eterna. vida eterna. Lo recibo hoy Lo recibo hoy como un regalo tuyo como un regalo tuyo a través de la fe a través de la fe, que es en tu Hijo que es Jesucristo, en tu Hijo Jesucristo. y en su nombre Y en su nombre recibo tu perdón recibo tu perdón y tu salvación y tu salvación. y te doy Y gracias. te doy gracias. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria al Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, al Señor Jesucristo. Encuéntrate una iglesia cristiana, empieza a caminar con el Señor, lee su palabra, hazte bautizar en las aguas, apártate de los ídolos, empieza a obedecer la voz del Señor y adelante con Cristo y que Dios te bendiga.